Buenas tardes, mi nombre es Elisa Poveda, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y voy a presentar el capítulo 5 de la monografía, realizado con la profesora Rina Yu, sobre un ejemplo práctico de aplicación, en concreto la aplicación a la fatiga de vía en placa. Voy a proceder con el siguiente índice: introducción, descripción del modelo de elementos finitos, donde hemos aplicado la metodología desarrollada, un primer modelo en 2 dimensiones y luego un modelo más complejo y completo en 3 dimensiones. Unos ensayos de laboratorio encaminados a validar este modelo si se tiene la oportunidad de hacerlo, y por último, las conclusiones. Entonces, la vía en placa es un tipo de vía férrea que se caracteriza por la sustitución del balasto convencional por una placa de hormigón, que consigue una distribución más uniforme de tensiones sobre el terreno. Bueno, además de esta placa de hormigón, la vía en placa cuenta con unas fijaciones que le confieren la elasticidad al sistema y que están colocadas entre el carril y la placa principal. Una fina capa de mortero de cemento y asfalto que consigue un apoyo más uniforme de la placa principal y luego una losa prefabricada de hormigón sobre la que apoya todo el conjunto. La vía en placa supone una alternativa al balasto que además tiene muchas ventajas. La primera es la reducción del mantenimiento. Además proporciona una alta calidad geométrica de la vía que la hace idónea para la alta velocidad. El problema que tiene este sistema es su elevado coste de inversión. Por tanto, una metodología que ayude a optimizar esto pues, nos ayudaría a reducir ese coste. El paso del tren provoca efectos dinámicos sobre la vía. Este efecto es mayor conforme aumenta la velocidad. De hecho, Paulo Fonseca Teixeira en su tesis estableció que para una velocidad de 300 km por hora la carga dinámica podía ser 1,5 veces la carga estática. La carga cíclica del tren puede provocar el fallo por fatiga de la placa. Es por lo que se ha realizado esta investigación sobre el comportamiento a fatiga de esta vía en placa. Para ello hemos desarrollado una metodología para el cálculo de cualquier elemento estructural y lo hemos implementado en un modelo de elementos finitos para analizar este daño a fatiga. Esta metodología consiste en identificar el tipo de daño, si es compresión, tracción o flexotracción. Construir un modelo sencillo en 2 dimensiones. Analizar las cargas dinámicas en el dominio de la frecuencia, realizando un análisis modal y armónico para ver los modos de vibración de la misma y si se produce resonancia. Construir un modelo detallado, normalmente en 3D, para el análisis modal y transitorio, para identificar la magnitud de todas las componentes del tensor de tensiones y luego realizar un postproceso. Este postproceso se basa en obtener la historia de tensiones principales, utilizar un algoritmo como el que ha explicado Jesús sobre el conteo de ciclos, calcular el daño por fatiga según criterios normativos o también pueden ser probabilísticos, que son más exactos, ya que la fatiga, como hemos comentado antes, es altamente probabilista, y luego aplicación de un criterio de acumulación de daño. Este criterio de acumulación de daño nos permite además realizar un mapa de daño que nos sirva para optimizar la geometría de la placa o de cualquier otra estructura y reducir el coste de inversión de la misma. Vamos ahora a describir el modelo de elementos finitos desarrollado para esta metodología. En concreto, la geometría y las condiciones de contorno. Se trata de una placa de 5,1 por 2,5 metros. Es una placa que no tiene aligeramiento central. Además, es una placa simétrica. Aprovechando la simetría del problema, modelamos solo la mitad simétrica de la infraestructura e imponemos las restricciones correspondientes a la misma. Además, es necesario definir la extensión del modelo, es decir, el número de placas que vamos a considerar. En un primer momento realizamos un modelo sencillo en 2 dimensiones, donde solo consideramos una placa. Esta placa tiene 8 fijaciones y su carril correspondiente. La placa base está apoyada en unos muelles con rigidez equivalente a la del terreno. La placa principal y la base se han representado con elementos 2D tipo placa.
Sin embargo, la capa de mortero se simula con elementos de tipo sólido, por su gran deformación. El carril se representa con una viga de sección rectangular, cuyas propiedades son equivalentes al carril UIC60, que es el carril que se usa normalmente en la alta velocidad. La fijación se simplifica como un elemento tipo viga, cuyos nodos inferiores están conectados a las fijaciones y el nodo superior al carril. Respecto al modelo en 3 dimensiones, simularemos 3 placas para disminuir el efecto borde, aunque nos centraremos siempre en el comportamiento de la placa central. Además, modelaremos el terreno como elementos tipo sólido. Vamos ahora a explicar el análisis de la carga. Para el análisis de la carga hemos elegido el tren italiano ETRI. Este pulso del tren lo hemos construido a partir del pulso de un bojí, superponiendo los pulsos de un bojí para ir realizando un escalado en tiempo y en amplitud para una velocidad de 300 km por hora. En el siguiente gráfico podemos ver el pulso del tren y en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Observamos que la frecuencia principal, la frecuencia predominante, se produce a 3,2 hercios, producido por una distancia entre bojís de 26,1, y otro pico también determinante es el de 27,8 hercios, consecuencia de la distancia entre ejes de 3 metros. Estas dos frecuencias son esenciales para análisis dinámicos que vamos a realizar posteriormente. El análisis armónico. El análisis armónico nos sirve para determinar la respuesta estacionaria de una estructura lineal sujeta a cargas que varían periódicamente con el tiempo. Como ejemplo, en estos gráficos mostramos la influencia de la rigidez de la capa de mortero frente al asiento de la placa. Se ha estudiado la respuesta frente a diferentes frecuencias, hasta 2000 hercios, y el módulo elástico del mortero hasta 10 gigapascales. Para las dos frecuencias más importantes que comentábamos anteriormente, la de 3,2 hercios y la de 27,8, para el cálculo estático y dinámico. Como podemos observar en este gráfico, se produce un asiento mayor para la segunda frecuencia, la de 27,8. Además, se produce para módulos elásticos de mortero bajos. Luego, esta zona se debe evitar en el diseño del material para reducir el asiento máximo de la placa. Podríamos estudiar cualquier otra variable, pero nosotros hemos elegido estas como ejemplo. Además, ahora muestro el análisis modal realizado. El análisis modal es el primer paso para un análisis dinámico. En esta figura mostramos los 4 primeros modos de vibración de la placa. El objetivo es determinar las frecuencias propias de vibración y los modos asociados a la misma, para así evitar resonancia. Si la carga coincidiese con esas frecuencias y con esos modos, y si el punto de aplicación coincidiese con esos modos de vibración, podríamos producir resonancia. En este caso, como veis, no coincide. Vamos ahora al análisis de la geometría 3D. Respecto al modelo detallado, como veis aquí, hemos modelado 3 placas. Cada placa tiene sus 8 fijaciones y ahora los elementos de tipo laminado del modelo sencillo se han sustituido por elementos de tipo sólido para obtener las tensiones con más precisión. Al igual que las fijaciones, para la mejor transmisión de fuerzas entre el carril y la placa. Además, se ha incorporado la geometría detallada del carril UIC60 que comentábamos anteriormente. Además, también tenemos el elemento tipo sólido de la fina capa de mortero de cemento y asfalto, la losa prefabricada de hormigón y luego por último el terreno, que también lo hemos modelado con elementos tipo sólido y con las propiedades que suelen tener los terrenos. Este es un modelo general del modelo de 3 dimensiones, como comentaba anteriormente, con las 3 placas para reducir el efecto borde, aunque como he dicho,
nos vamos a centrar siempre en el comportamiento de la placa central. Antes de pasar al análisis transitorio, realizamos el análisis modal. A continuación, mostramos este tipo de análisis. Observamos que ninguna frecuencia coincide con la frecuencia que comentábamos anteriormente para ese tipo de carga, para el tren italiano ETRI, y que además tampoco coincide con el punto de aplicación del mismo. Vamos a ver ahora el análisis transitorio. Este tipo de análisis consiste en un análisis que se hace en el dominio del tiempo. Bueno, aquí vemos un vídeo que simularía el paso del tren italiano sobre nuestro modelo en 3 dimensiones. Lo hemos construido para 300 km por hora anteriormente y la carga está aplicada en los nodos del carril. La magnitud y el punto de aplicación de la carga dependerá del instante en el que nos encontremos. Una vez que hemos hecho este análisis transitorio, pasamos al postproceso y análisis a fatiga. A continuación, estudiamos el daño en fatiga sobre la placa central. Para ello nos centramos en un nodo de la misma y determinamos la dirección crítica de la tensión de compresión. Posteriormente, realizamos el conteo de ciclos, calculamos el daño según la formulación del código modelo que han comentado anteriormente u otros modelos probabilistas y podemos realizar posteriormente, si seguimos realizando el cálculo en el resto de nodos, un mapa de daño. Respecto a la historia de tensiones principales, para ilustrar el escenario más desfavorable, cogemos al instante en que la tensión de compresión es mínima, determinamos la dirección que forman y expresamos la tensión de compresión en esa dirección. Como ejemplo, mostramos para un nodo esa tensión de compresión para el tren italiano que comentábamos anteriormente. Posteriormente, con esa historia de tensión principal de compresión, realizamos el conteo de ciclos. Para este método nos hemos basado, para ese conteo de ciclos nos hemos basado en el método del Rain Flow Counting o el algoritmo de Downing and Sothi. Entonces, este método consiste en identificar un ciclo con 3 puntos y contar la historia de picos y valles. Mediante el código modelo, calculamos el número de ciclos que es capaz de resistir para esos niveles de tensión. El daño se estima mediante la formulación de Palgren-Miner, dividiendo el número de ciclos contados entre el número de ciclos que es capaz de resistir según esa formulación. También podemos utilizar otros criterios de acumulación de daño basados en modelos probabilistas que son más precisos que el que viene en el código modelo. Si proseguimos con el resto de nodos y aplicando esta metodología, obtendremos un mapa de daño como el que aparece en la figura. Como observamos, el mayor daño se produce en la cuarta fijación. Aquí estaría la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Además, este daño vemos que no es simétrico. Entonces, este procedimiento nos sirve para optimizar la geometría y el diseño de la placa. Además, ha sido necesario amplificar por un factor de 4 la carga del tren. Luego, este tren no produce el fallo por fatiga y ha sido necesario multiplicar la carga por un factor de 4 para producir un daño que fuese considerable. Además, como he dicho anteriormente, si tenemos la posibilidad de realizar ensayos de laboratorio, estos ensayos nos sirven para validar el modelo. A continuación mostramos los ensayos realizados en la Universidad de Castilla-La Mancha, en nuestra universidad, en un artículo publicado en Engineering Extractos por Manuel Tarifa y colaboradores, donde podemos observar cómo se está produciendo el daño de compresión por arriba de la placa. Y por último voy a pasar a las conclusiones. Hemos desarrollado una guía para análisis dinámico de estructuras y evaluación del comportamiento a fatiga.
La influencia de las condiciones de contorno y los parámetros de diseño se pueden evaluar mediante un modelo simplificado en 2 dimensiones con un análisis estático, modal y armónico. El cálculo de fatiga se debe realizar con un modelo más detallado, tridimensional, a través de un análisis transitorio con cargas dinámicas reales. El procedimiento es aplicado a una vía en placa, aunque se puede usar en cualquier tipo de estructura. Muchas gracias por su atención y estoy abierta a cualquier tipo de preguntas. Gracias. Pues muchas gracias, Elisa. Hay una pregunta aquí en el chat para ti, en el apartado de pregunta y respuesta. Si puedes contestarla y pasamos rápidamente al último ejemplo. Vale. A ver las preguntas. José Rebollo. La vía en placa está fuertemente afectada por gradientes térmicos doiarios y estacionales y a flexión longitudinal y transversal, ya que las losas se apoyan en el centro o en las 4 esquinas según gradientes positivos o negativos. Esto varía el comportamiento modal. ¿Se ha tenido en cuenta la estructura de losa despegada del suelo? No. ¿Y despegada entre sí? No, no se ha tenido en cuenta. O sea, los elementos son tipos sólidos y están compartiendo los nodos, pero no se ha tenido en cuenta eso. Además, tampoco se ha tenido en cuenta los gradientes térmicos, porque en un principio nosotros lo que hemos estudiado en este trabajo ha sido el comportamiento a fatiga en compresión. Suponemos que esta placa estaba fuertemente armada, entonces la tracción realmente la resistía la armadura. Entonces nos hemos centrado en el comportamiento por fatiga en compresión de esta estructura.